hermanos, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por la bendición que nos da de estar aquí en su casa, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias porque su palabra ha prometido que la cabeza, Cristo mismo, estará acá, congregado con nosotros en espíritu, hasta el día que Cristo mismo regrese en gloria y en poder para juzgar a vivos y a muertos. Doy gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien puede predicar hoy. Sin usted el predicador no es nada. Sin usted las palabras que salgan de la boca del predicador son dardos que caerán en un vacío. Si usted, Espíritu Santo, llena al predicador y hace que su palabra traspase corazones, podremos ver fruto para salvación. Si usted, Espíritu Santo, hace que use al predicador y la palabra edifique las piedras vivas, el edificio de la iglesia seguirá creciendo en el conocimiento, en el amor, en la entrega a nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, te pedimos que llenes a la congregación con tu espíritu y al predicador. Habla que tu siervo escucha y que podamos con limpia conciencia poder decir, así ha dicho el Señor. Que así dice el Señor. Dice ese mensaje que impacte no solamente esta iglesia, sino la sociedad, en redes sociales. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El título del sermón lo tienen en pantalla. Un título controversial, ¿verdad? No está de moda ese tema. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan, capítulo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y disculpa al pastor Diego, yo sé que Diego quería predicar estos textos, pero me adelanté, hermano. 16, y vamos a ver el verso del 18 al 11, el cual dice así. Leo para ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hoy vamos a ver, y hoy mi intención es persuadirles, hermanos. Yo sé que la otra vez en el catecismo dije esto, yo vi algunas caras como no tan seguras, pero hay solo un pecado que lleva a la gente al infierno. Es uno. Y ese pecado hace que la gente viva en la práctica de los otros pecados. Pero todo depende de ese primer pecado. Lo vamos a ver hoy. Mi intención, por lo tanto, es persuadirles de que eso es lo que yo creo que la Biblia dice en este texto. Ahora, el texto entonces que procedo a predicar se encuentra en el discurso del aposento alto, en donde Jesús está preparando a sus discípulos para dos cosas mayormente: para su regreso al Padre, ¿verdad? Cristo está dando un discurso para preparar a sus discípulos con la realidad, la certeza, la profecía de que Él iba a regresar al Padre, como antes tocamos de ver en el catecismo. Él iba a resucitar y ascender al cielo de nuevo, iba a estar allá a la diestra del Padre, y a la vez consolarlos en que no quedarán solos, sino que les enviará el Espíritu Santo. Y luego Él culmina, el mismo Jesús, con la oración sumo sacerdotal a favor de ellos y todos los que van a creer por la palabra de Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo
En este discurso que Jesús empieza a dar en el aposento alto, dice Jesús y empieza a explicar que el Espíritu Santo va a ser enviado con propósitos específicos. Entonces yo quiero que vayamos viendo esos propósitos rápidamente para encontrarlos en un contexto de lo que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y su labor en cuanto a persuadir, convencer a las personas de este pecado. Entonces, si usted va conmigo un capítulo atrás, en el capítulo 14, recuerda que aquí está en el mismo escenario. Jesús está predicando este mensaje en el aposento alto. Y en el verso 16 empieza a decirnos lo que va a hacer el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre, dice el verso 16 del capítulo 14, y os dará otro consolador, en griego paracletos, abogado, intercesor. ¿Para qué? Para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Entonces, un propósito, Cristo se va, pero en su divinidad va a tener al Espíritu Santo con su iglesia para siempre. Seguimos avanzando al verso 26, que dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Recuerde que los apóstoles mayormente iban a necesitar de esa memoria perfecta que tiene el Espíritu Santo, no de su propia memoria. Ellos iban a darnos el resto del canon bíblico. Y el Espíritu Santo entonces se encarga en estos tiempos de que la iglesia aprenda y recuerde las cosas. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a abrir la Biblia y enseñar Biblia. No está dando nuevas revelaciones, no está revelando cosas, está iluminándonos cosas diferentes. Ya no hay más revelaciones. Si avanzamos al verso 15, capítulo 15, verso 26, estamos en el mismo discurso, tomen eso en cuenta. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, que dice, Él dará testimonio de mí. Y el Espíritu Santo entonces va a mover a la iglesia a ir y a testificar de Cristo. Recuerdan Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Dicho sea de paso, testigo, alguien que es testigo, es alguien que está dispuesto a dar su vida de Jesús. No quiere decir testigo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único que puede hacer que alguien dé hasta su vida por Jesús. De hecho, en apologética es un argumento muy válido, porque nadie daría la vida difícilmente por mentiras. Y aquellos 12 hombres que caminaron con Jesús dieron su vida por la verdad, no por mentiras. Difícilmente alguien va a dar la vida por una mentira. Avanzamos al capítulo 16 y en el verso 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué dice? Os guiará a toda verdad. O sea, nos va a alejar de la mentira y nos guía hacia la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, que también dice, me glorificará. ¿A quién va a glorificar? A Jesús. El creyente con el Espíritu Santo busca vivir una vida para la gloria de Dios y glorificar a Jesús. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nada más como algo para reflexionar, yo sé que este tema lo dominamos bien, pero como usted acaba de ver, a Jesús, no es cualquier persona, es mismo Jesús, Dios hecho hombre, diciéndonos lo que va a hacer el Espíritu Santo. En ningún lado se va a leer que dice, y os hará balbucear con la boca, y os hará tirarse al suelo y revolcarse como endemoniados, y pondrá en ridículo el cristianismo y a Jesús. En ningún lado se ve eso. Eso no lo encontramos en la Biblia.
No dice que el Espíritu Santo te va a dar una risa loca o una risa estúpida. Eso no dice la Biblia. Nuestro texto de estudio dice que cuando Él venga, verso 8, volviendo ahora al texto de la predicación, estamos en el capítulo 16, verso 8, cuando Él venga. Un detalle que a mí me encanta, estamos en la Reina Valera 1960, un detalle que me encanta a mí de la nueva Biblia de las Américas, es que los artículos, los pronombres personales, de la Trinidad van en mayúsculas. Si usted ve la Biblia de las Américas, Él va en mayúscula, no en minúscula. Y eso a mí me gusta, porque habla del Espíritu Santo, cuando Él, en mayúscula, venga. Sí lo dice la nueva Biblia de las Américas. ¿Qué quiere decir? Cuando Él venga. O sea, preguntémonos, ¿acaso el Espíritu Santo ya no estaba? ¿Acaso el Espíritu Santo no es omnisciente? Que está en todo lugar. ¿Qué quiere decir cuando Él venga? Bueno, como en San Juan 14, 17 dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Vean la importancia de la gramática, con vosotros, y estará futuro, ¿en dónde? En vosotros. Entonces Jesús está diciendo, ahorita el Espíritu Santo está con ustedes, yo les guardo, pero porque yo resucito y voy al Padre, el Espíritu Santo ahora va a estar en ustedes, dentro de ustedes, ¿verdad? Y a eso le llamamos la doble naturaleza. Entonces el cristiano tiene dos naturalezas, la espiritual, la del Espíritu Santo, y la carnal. Entonces el que ha nacido nuevo viene a tener el Espíritu Santo. Entonces dice el primer verso, la parte A, cuando Él venga. ¿A dónde va a venir? Al discípulo. Y va a venir a los apóstoles. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes van a tener dentro de ustedes el Espíritu Santo. En resumen, según el contexto, el Espíritu Santo, entonces, mis hermanos, nada más para repasar, tiene las siguientes operaciones actuales. En la iglesia va a estar para siempre, Él está en nosotros, enseña y recordará a la iglesia. Por eso, algo que valida un don, si alguien dice que tiene el don de la enseñanza o quiere predicar, lo que mayormente va a validar ese don es que esa persona edifique con su enseñanza, porque eso solo lo hace el Espíritu Santo. Yo no puedo, yo puedo ser el más elocuente, yo puedo ser el más intelectual, puedo esforzarme, tragar libros, tragar la Biblia y pararme aquí, que si el Espíritu Santo no edifica, en vano trabaja el que edifica. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela que la guardia. El trabajo es espiritual, por lo tanto debe ser el trabajo hecho a la manera de Dios, de manera espiritual. Tercero, guía hacia toda la verdad. El Espíritu Santo está guiando a la iglesia de toda la verdad. Él glorificará a Jesús tomando lo suyo, haciéndolo saber, y hace que la iglesia dé testimonio de Jesús. Hablemos de Jesús. Leímos a Pablo, ¿verdad? La conversión de Saulo. ¿Y qué hizo Pablo cuando se convirtió a Jesús? ¿Lo notaron en el texto? Empezó a convencer en su discurso, empezó de una vez a hablar en las sinagogas y tratar de persuadir a los fariseos y a los judíos ¿de qué? De que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque ahora Pablo tenía el Espíritu Santo. Ya no estaba persiguiendo la iglesia, ahora más bien estaba hablando de la cabeza federal de la iglesia. En cuanto a este último punto, de que da testimonio de Jesús, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo, entonces, usa al creyente. Y usando al creyente a través de la palabra, va entonces a hacer algo, lo cual es, dice el texto, convencer. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencer. Note que el Espíritu Santo ya estaba, pero Dios en su soberanía le ha placido
que el hombre sea salvo por la locura de la predicación. Si no hay predicación, no hay salvación. Pero esa predicación tiene que ser por hombres llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien va a convencer. La pregunta importante: ¿qué significa convencer? ¿Qué quiere decir convencer? Mis hermanos, primero lo que no quiere decir convencer. Convencer no es manipular. No es manipular. Eso no es convencer. Convencer no es engañar o obligar a alguien a creer algo, ya sea por insistencia o coacción. No es que el Espíritu Santo ejerza fuerza o violencia psíquica sobre una persona para obligarla a creer algo contra su voluntad. Eso no es convencer. El Espíritu Santo no hace eso. Por lo tanto, nosotros no debemos ser, voy a usar una palabra que está de moda, intensos o tóxicos a la hora de hablarle a las personas de Jesús. Usted enseña a Jesús, predica a Jesús, pero no sea un intenso, no sea un tóxico, no canse a la gente. Usted no hace el trabajo, ni yo, lo hace el Espíritu Santo. Usted ni yo podemos convencer a nadie. Eso es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es predicar. Y el Espíritu Santo soberanamente y libremente convencerá a quien Él quiera. Eso no es convencer, entonces. ¿Qué significa entonces convencer? Convencer es sacar a la luz culpabilidad. Para el hermano William Hendrickson, convencer tiene dos significados. Uno, probar la culpabilidad, sin querer decir que la persona cuya culpabilidad se prueba esté dispuesta a admitir y confesar su culpa. ¿Okay? Por ejemplo, hay personas que usted las puede convencer. Usted le dice, mira, esto es verde, y la persona dice, no, esto es rojo, y no, que esto es verde, no, que esto es rojo. Y se le dice, ¿sabe qué? Mira, que usted es daltónico, vamos a hacerle un examen, y va a la persona y usted es daltónico. La persona se convenció ya finalmente de que eso era verde, pero no quería, no estaba dispuesta a aceptar su error. Segundo, lo que es convencer es despertar la conciencia de culpa. Despertar la conciencia de culpa. Eso es convencer. Un ejemplo bíblico, donde de hecho se usa la misma palabra griega, lo encontramos en Tito 1:9. Anótelo, no lo busquen. Pero Tito 1:9 dice, hablándole a los pastores, detenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, el predicador debe nutrirse con la Biblia para tener los argumentos bíblicos y convencer a aquellos que contradicen. Jesús le está diciendo a los apóstoles que cuando el Espíritu Santo haga morada en ellos, entonces y solo entonces van a proclamar las buenas noticias de salvación que hay en Jesús, y solo el Espíritu Santo podrá libre y soberanamente convencer al pecador de pecado. Solo el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar. Yo creo que todos tenemos personas que amamos, familia en la sangre que aún no son salvas. ¿Qué podemos hacer? Orar para que Dios salve, convenza con su Espíritu Santo a esas personas. Lo segundo que debemos hacer es predicar el Evangelio a esas personas. Esforzarnos y capacitarnos, hermanos, pero eso sí, prediquemos bien el Evangelio. Mis hermanos, el texto dice que entonces el Espíritu Santo va a persuadir a esas personas de ese pecado. Las personas van a ser llevadas a que con su conciencia reconozcan la culpabilidad que tienen.
antes de ir avanzando, dice que convencerá al mundo. ¿Quiere decir esto que todas las personas serán entonces convencidas por el Espíritu Santo? Porque este convencimiento que estamos hablando es para salvación, es para vida eterna. Si alguien dice que el Espíritu Santo va a convencer absolutamente todas las personas, tiene que estar diciendo que el Espíritu Santo va a salvar a todas las personas. Pero entonces, ¿por qué dice al mundo? Hoy en día, en el infierno, en este momento existen personas impías, ateos, personas que creyeron en todo tipo de filosofías, falsas religiones, menos en las buenas noticias de salvación. Desde luego que estas personas nunca fueron convencidas por el Espíritu Santo, sino que fueron dejadas en sus propios razonamientos. De manera que cuando los judíos entonces, mis hermanos, leían los evangelios y leían el mundo, ellos comprendían muy bien que cuando el evangelista hablaba de mundo, no estaba refiriéndose a todas las personas que existen, sino que están comunicando en ese contexto cultural judío, al decir mundo, la salvación o el Espíritu Santo en este caso iba a convencer personas no solamente judías, sino también gentiles, griegos, de todas partes del mundo, de todas las edades, en todos los contextos. Es lo que está diciendo, pero no exactamente a todas las personas. Como una nota editorial, como dice nuestro hermano Suquel, el Espíritu Santo, mis hermanos, no es como lo dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. Es Dios, en una esencia con nuestro Dios trino. Él es una persona, una fuerza impersonal. No tiene la capacidad de convencer a nadie, de llegar al corazón y tocar a la conciencia. No puede. Mis hermanos, habiendo por lo tanto comprendido que es por medio de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo en el predicador, quien predica a Jesús, que convence al pecador, es el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo convence a todo tipo de personas, ¿verdad? Convence de tres cosas y a continuación vamos a entrar en ellas. Y aquí los 3 puntos del sermón. Número 1, el Espíritu Santo va a convencer de pecado. Y aquí es donde yo mayormente voy a detenerme para persuadirles de que no es el ser de X o Y inclinación sexual la que te va a llevar al infierno. No es que porque usted mintió o se emborrachó o participó de orgías o se drogó o vive adicto a ciertas cosas que usted va a ir al infierno. Lo que condena a las personas es el pecado, del cual el Espíritu Santo va a convencer. Convence del pecado. ¿Y de cuál pecado? Bueno, el verso responde. En el verso 9. El pecado, por cuanto, ¿qué dice el texto? No creen en mí. Mis hermanos, alguien dijo la gramática, o más bien la bendición está en la gramática. Observe el texto. La palabra pecado, pregunta, ¿está en singular o está en plural? Está en singular. El Espíritu Santo no va a convencer de pecados. No convence de pecados, convence de pecado. Y el pecado es no creer en mí, dice Jesús. Usted puede convencer a otra persona de pecado. Y yo creo que ya lo ha hecho. Tenemos la herramienta maravillosa para no argumentar de manera intelectual con alguien, sino llegar a la conciencia. Los 10 mandamientos. Cuando usted se encuentra a alguien y esa persona le dice que no es mala, usted tiene los 10 mandamientos. Usted le puede hacer un examen, pero usted ha mentido, ¿sí?
Si yo le miento a usted, ¿cómo me llamaría usted a mí? Un mentiroso. Se ha mentido, ¿sí? Entonces, ¿qué sos? Un mentiroso. Ya ahí está, reconociendo su pecado. ¿Usted ha robado? Ah, no, eso sí que no. Pero cuando niño algo se robó. Ah, sí. Bueno, si usted roba algo, ¿cómo se llama? Ladrón. Entonces, sos un ladrón. Aunque ya no robe, pero sí robó. Entonces, ladrón. Ah, pero yo no he matado a nadie. Como Jesús lo puso, sí. Yo asusto a las personas cuando les digo que yo soy malo. Claro, yo soy un asesino y asesino así. Sí, pero no piense que yo mataba a alguien, como lo dice Jesús. Jesús dice que si uno odia a alguien, tienes rencor contra alguien, desea la venganza a alguien, desea un mal a alguien, eso se llama un asesino de corazón. Mis hermanos, entonces, nosotros, usando la ley de Dios, podemos convencer de pecados, pero nosotros no podemos, por más que queramos, convencer a alguien de pecado, del pecado de no creer en Jesús. Ahí ya no podemos. Y eso es lo que salva. Y eso es lo que condena. El pecado que envía a la gente al infierno es el de entonces incredulidad. Y más específicamente, reitero, no creer en quien Jesús dijo ser. Ese es el pecado que condena. Las personas pueden poseer un conocimiento intelectual sobre quién es Jesús. Pueden saber sobre cristología y tener muy buena cristología. Pueden comprender desde lo básico hasta lo más profundo de Cristo. Pero si no ponen toda su confianza para la salvación de sus almas solo en Jesús, entonces no podrán ser salvas. Y más que del infierno, el problema es la ira de Dios. Huir de la ira venidera. Entonces, ¿qué pasa? Porque vemos personas que pareciera ser y no lo son. Bueno, voy a citar a mi hermano Danilo. Ayer estamos conversando de eso y el hermano me mandó un bonito comentario que quiero leer. Él me decía, la línea entre el arrepentimiento verdadero y el remordimiento no es delgada. Son dos cosas completamente diferentes. Una, o sea, el arrepentimiento verdadero, la produce Dios con un resultado radical, cambiando de adentro hacia afuera, yendo por la vida con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, y siendo notorio el fruto del Espíritu en la vida de la persona redimida. La otra, o sea, el remordimiento, la produce la conciencia humana, confusa, perversa, dirigida por la religiosidad, cambiando solo externamente las intenciones y modos, pero por dentro son solo tumbas llenas de cuerpos putrefactos. No estamos diciendo que el que vive practicando el pecado va a ir al cielo porque cree en Jesús. Eso yo no lo estoy diciendo. Estamos diciendo que el que verdaderamente cree, que lo que condena no cree en Jesús. Y estamos diciendo que el que verdaderamente cree en Jesús, sí va a traer fruto de eso. Vamos a ver una vida transformada. ¿Verdad? Si vamos a ser verdaderamente transformados, en ese sentido vamos a ser transformados, conforme a la imagen de Jesús, para su gloria y honra. Y déjeme darle argumentos bíblicos del mismo Juan. San Juan 8:24, anótelo, por cuestión de tiempo, se los voy a leer. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados, plural. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús le está hablando aquí a los fariseos, está disputando con los fariseos y les dice que seguirán presos del resto de sus pecados, ya que no creían que Él es Dios, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Hermanos, ese era el problema de los fariseos. Los fariseos tenían su propia justicia, pero el pecado que los estaba llevando al infierno y el pecado que hacía que
ellos fueran presos, esclavos de los otros pecados, era que no creían en quién dice Jesús ser. Y Jesús dijo, yo soy. Cuando Jesús decía yo soy, estaba citando Éxodo, cuando Dios se manifestó a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Jesús decía, ego eimi, yo soy el que soy. La persona que no se arrepiente de no confiar de verdad en Jesús para la salvación de su alma, o sea, se arrepiente de su incredulidad y se vuelve a Jesús en fe salvífica, entonces ese pecado en conjunto con el resto de pecados serán perdonados. A unos pecados de los cuales ni vienen a la memoria en ese momento. El que de verdad ha creído en Jesús no andará en tinieblas, no andará en pecado. Por otro lado, si aún sigues practicando el pecado, es porque no has creído de verdad, no has puesto tu confianza en Jesús, solo en Jesús. Más bien, has rumiado las buenas noticias de salvación con tu intelecto, pero no han llegado hasta tu alma. No han llegado hasta lo más profundo y recóndito de tu corazón. El Espíritu Santo convence del pecado, el pecado de no creer en Jesús. San Juan 3:18. Vean el problema de no creer en Jesús. Jesús mismo, San Juan 3:18, viene diciendo, el que en Él cree no es condenado. ¿Ve cómo la condenación es la incredulidad? Ese es el pecado que condena. El que en Él cree no es condenado. No dice que se arrepintió de todos sus pecados. Es solo uno, creer en Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 3 veces creer. Cree y no serás condenado. ¿No quieres creer? Ya has sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque eres un ladrón? ¿Por qué eres homosexual? ¿Por qué eres alcohólico? ¿Por qué eres futbolista y no guardas el día del reposo? ¿No? Serás condenado, no por eso, porque no has creído en Jesús. Porque no has creído en Jesús. Esa es la condenación. San Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees en Jesús? Tienes vida eterna. ¿No quieres creer en Jesús? Tiembla, porque la ira de Dios está sobre ti. Por eso, hermano, cuando alguien dice, Dios te ama, hay gente que se para en los semáforos y lo hace con muy buena intención. Y gloria a Dios por ellos, son valientes. Pero no dicen la verdad. Se paran a decir, Cristo te ama. Yo digo, ¿por qué no se paran? ¿Por qué no se paran? Y con sus carteles ponen, la ira de Dios viene. Eso es lo que querían decir primeramente. La ira de Dios viene. Arrepiéntete y cree en Jesús. No, Cristo te ama. Si hicieran eso, yo me daría pararme entonces ahí en el semáforo con los carros de frente. Algún loco va a acelerar. San Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Juan mismo escribió el Evangelio de Juan con este propósito, que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Algunos de los destinatarios a los cuales iba, valga la redundancia, destinada esta carta, de repente no eran cristianos. Y Juan es usado por el Espíritu Santo para escribir esto con el propósito de que realmente crean que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos visto que el Espíritu Santo entonces convence del pecado singular. Y el pecado es no creer en Jesús. El pecado es no creer en Jesús. Por lo tanto, hermanos, si usted dice debes arrepentirte de tus pecados, lo estamos diciendo mal.
debes arrepentirte de tu pecado. ¿Cuál pecado? Que no has creído en Jesús de verdad. ¿Cómo sabes? Mira tu vida. Mira tu vida. No has creído. Dices que crees, pero con tus hechos lo niegas. Ese es el argumento de Santiago. ¿Verdad? Por lo tanto, no es que digamos mal que para entrar al cielo, correcto, hay que creer, pero también hay un testimonio que ha comprobado que somos hijos de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo eso es de Dios. El pecado que condena es no creer en Jesús. Por lo tanto, arrepiéntete de tu pecado, de no creer en Jesús. Hemos visto entonces que el Espíritu Santo, número uno, convence de pecado, y ese pecado es no creer en Jesús. El mismo texto lo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Vea que el mismo Jesús va explicando. El pecado es no creer en mí. Y ese es el pecado que el Espíritu Santo va a convencer en la persona, de no creer en mí. Hay otra situación, otra obra del Espíritu Santo en cuanto a su convencimiento. Dice entonces el verso 10, de justicia. Va a convencer de justicia. Va a traer a la conciencia de la persona la culpa de la justicia. La primera culpabilidad del hombre es de su pecado. Perdón aquí que me devuelvo, pero el ser humano debe arrepentirse de no creer en Jesús. El Espíritu Santo va a hacer que esa persona realmente comprenda quién es Jesús. Y de eso entonces se va a arrepentir. La gente va a decir, yo realmente no sabía quién era Jesús. Creí saberlo, pero no lo comprendía. Ahora veo un gran Salvador. Ahora veo a un rey. Veo a un gran sumo sacerdote. La gente entonces se vuelve a Jesús. Ve a Jesús como quien realmente es Él, Dios. Lo segundo, que el Espíritu Santo entonces va a convencer de justicia, dice el verso 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Note que la segunda operación del Espíritu Santo es convencer, ahora no solo de pecado, sino de justicia, y vuelve a apuntar hacia Jesús. Del pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, otra vez, el enfoque es Jesús. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué hizo Pablo cuando se convirtió? Habló de Jesús. ¿Se ama el evangelismo? Debemos hablar de Jesús. Se trata de Jesús. El texto no dice que el Espíritu Santo convence de injusticia. No dice tampoco que va a convencer de injusticias, apuntándose a la persona que está escuchando el Evangelio. No está diciendo que el Espíritu Santo convence al pecador de su justicia propia o lo va a convencer de su autojustificación. Eso no está diciendo el texto, sino que convence de justicia. Y esta justicia es la de Cristo. Es por lo que el verso sigue diciendo. El Espíritu Santo convence del pecado y ese pecado tiene que ver con Cristo y ahora nos dice que convence de justicia y esa justicia también tiene que ver con Jesús. Y es el Espíritu Santo convence al pecador que Jesús es el único justo y su obra redentora fue satisfactoria para con Dios Padre y esto le trae beneficios para el creyente. ¿Qué beneficios? Repasando lo que vimos hoy a las 8 en el Catecismo de Heidelberg. Por su resurrección, Jesús ha vencido la muerte para hacernos partícipes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Dice que va a convencer de justicia. Y dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, la justicia que se obtiene por los beneficios de la resurrección de Jesús y su ascensión, lo vimos. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Espíritu Santo va a convencer, va a persuadir a la persona de culpa. ¿Cuál culpa? Implícitamente está que la persona tenía autojusticia. Implícitamente el Espíritu Santo, claro que va a persuadir de que a esa persona de que es pecador.
Pero el mayor milagro no es ese. Como les dije antes, se puede hacer eso humanamente hablando, se puede por los mandamientos decirle a alguien y demostrarle, quitarle todos los argumentos de que es una buena persona. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer que esa persona vea la justicia de Cristo, pueda ver a Jesús justo, inocente, pueda ver y comprender que la expiación de Jesús fue aceptada por el Padre al Él resucitar. Por eso es importante hablar de la resurrección de Jesús cuando evangelizamos. Si alguien no habla de Jesús, si el tratado que usted lee no habla de la resurrección de Jesús, ¿cuáles son las buenas noticias? Para que alguien sea salvo, necesita la justicia de Cristo, no su propia justicia, la justicia de Jesús. Porque Jesús fue resucitado, el hombre puede ser justificado, es decir, presentado legalmente inocente delante de Dios. El hecho que Jesús no quedara en la tumba, sino que ascendiera al cielo, quiere decir que la vida de Jesús fue impecable. La ofrenda fue aceptada por Dios y por lo tanto la deuda saldada. El que cree en Jesús para vida eterna es considerado legalmente inocente, sin mancha, sin arruga, sin deuda alguna. Es para que nosotros digamos fuerte, amén, aleluya, soy salvo por los méritos de Jesús. Es una excelente, hermano, motivación para hablar a otros de Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús por su iglesia. Debemos ir a decir a las personas, esta es la buena noticia. No estamos diciendo que el Espíritu Santo va a hacer que el pecador, ya regenerado, vea que sus obras no sirven para un carajo, como lo enseña Isaías. O sea, no estamos diciendo que el Espíritu Santo va a hacer que el pecador, ya regenerado, vea que sus obras no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, Isaías 64:6, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mis hermanos, el Espíritu Santo hace esa obra. El Espíritu Santo nos convence, nos ayuda a persuadirnos que nuestras obras humanas no nos llevan al cielo. Pero, hermanos, ¿cierto o no? Eso vino con el discipulado. ¿Cierto o no? Muchos de ustedes salieron de la doctrina de que la salvación se perdía y lograron, con la ayuda del Espíritu Santo, por las operaciones del Espíritu Santo, en el proceso de discipulado, comprender que nuestras obras humanas no sirven para salvación. Pero eso vino con el discipulado. En el momento de la salvación, lo que viene en el paquete de esta fe salvífica, de ese convencimiento del Espíritu Santo, es mayormente que Jesús resucitó. Que porque Él resucitó y está vivo, entonces podemos ser salvos. Porque Él es veraz, justo, la ofrenda por el pecado, saldada, no hay deuda delante del Padre. Esas son las buenas noticias. Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo entonces convence que Jesús es justo, por esa razón fue resucitado, está vivo, por lo tanto el pecador puede confiar en Él para el perdón de sus pecados. Romanos 10, del 9 al 10, una cita muy conocida y muy mal interpretada. Romanos 10, del 9 al 10 dice, pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿de qué está hablando ahí? De la resurrección, ¿verdad? ¿Crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos? Serás salvo. ¿Por qué? Dice el 10. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Quién puede hacer que en el corazón de alguien se crea para justicia? El Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver en la justicia? El texto está ligando la justicia con la resurrección de Jesús. Que es que Jesús, que Dios le levantó a los muertos. Para justicia. O sea, el Espíritu Santo es el único que puede hacer que la persona crea en la justicia de Cristo y deje de creer en su propia justicia. Te convenza, se sienta culpable, llega a la conciencia de que no ha creído en quien Jesús dijo ser. La mayoría de personas ven a Jesús derrotado en una cruz y no resucitado. No lo ven glorioso, lo ven maltratado, humillado. Así es como la mayoría de iglesias han trabajado fuertemente a la luz de la historia
para presentar a un Jesús colgado en una cruz todavía, derrotado, humillado. Pero el verdadero evangelio, la verdadera noticia es que la cruz está vacía. Él resucitó, Él es glorioso, es Dios, está vivo y puede salvar a que se acerque a Él en arrepentimiento y fe. El texto que acabamos de leer de Romanos nos enseña que la resurrección de Cristo confirma que la expiación por el pecado ha sido aceptada por Dios el Padre. Por lo tanto, el pecador entra al cielo con la justicia de Cristo, la cual es imputada al creyente cuando cree de verdad en Cristo Jesús, y solo el Espíritu Santo puede convencer de eso. Hemos visto entonces, mis hermanos, que el Espíritu Santo convence de pecado, el pecado de no creer en Jesús. Hemos visto que convence de justicia, que tiene que ver con los beneficios de la resurrección de Jesús. Y tercero, vamos a ver que también convence del juicio. Dice el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En San Juan 12:31, Jesús había dicho lo siguiente. San Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ese es mi tercer encabezado. El Espíritu Santo convence del juicio. Hermanos, los judíos esperaban que el Mesías juzgara a su archirrival. El archirrival de Israel en ese momento era Roma. Sin embargo, Jesús más bien vino a vencer al verdadero archirrival de la iglesia, quien es Satanás, el diablo. Entonces el Espíritu Santo convence. ¿Qué quiere decir esto de convence del juicio? Convence que Jesús triunfó sobre Satanás. Convence de que la obra de Jesús fue una obra victoriosa sobre el mismo Satanás. El Espíritu Santo, al convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio, al mismo tiempo, mis hermanos, esfuma todo argumento y altivez que Satanás había levantado en la mente y el corazón de esa persona y que se levantaba en contra del conocimiento de Dios. Es impresionante cómo Pedro, una vez más, que le vino el Espíritu Santo, expuso estas verdades. Anote sus textos que yo voy a leer de Hechos capítulo 2. Recordemos que en Hechos capítulo 2, Pedro predica su primer sermón, ya con el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en él. Y esa predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 contiene esas tres cosas que hace el Espíritu Santo. En el verso 23 del capítulo 2, Pedro habló que el pecado era no creer en Jesús. Dice el verso 23, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. El verso 23 habla de que Jesús, Pedro le dijo, ustedes no creyeron en Jesús, por eso lo mataron. Porque no creyeron. Entonces les está acusando de ese pecado, de no creer en Jesús. Les digo, ustedes no creyeron en Jesús, por eso lo mataron. Mateo dijo, no tenemos miedo o no nos importa si Jesús regresa. Si regresa lo volvemos a matar. Eso dijo él. Según él, lo van a poder matar. En el verso 22 habla de la justicia de Cristo. Verso 22 también dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando al Jesús resucitar y ascender al cielo,
Eso demostró que fue aprobado, que su vida peregrinada en la tierra fue impecable, santa, sin mancha. Por lo tanto, su ofrenda a la cruz fue aceptada porque él verdaderamente no tenía pecado. El cordero inmolado fue él. Y en la cruz, él recibió la ira de Dios a favor de su pueblo. Y la muerte no pudo con él. Él murió como hombre, resucitó como Dios, fue ascendido al cielo. Entonces, porque Él es justo, el que cree en Él también es justo. Y en el verso 35 al 36 habla del juicio. Cristo venció a sus enemigos. Pedro dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, si eres salvo de esta perversa generación. En el sentido de la victoria, Pedro citó, que es el parte importante, que el Espíritu Santo convence del juicio, porque Jesús venció en la cruz. Él va a venir a juzgar a Dios y a muertos. Venció sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre los demonios, perdón. ¿Cuál fue el resultado de que Pedro hablara de Jesús? Si usted ve la predicación de Pedro, nuevamente, hermanos, Pedro habló de Jesús. Jesús es el contenido de una predicación verdadera, genuina y bíblica. Si un predicador no me habla de Jesús, digo Charles Spurgeon, no me predique. Si no vienes con Jesús en tu predicación, no me hable. Yo no quiero nada más que a Jesús. Si alguien viene a evangelizarme y no me habla de Jesús, eso no fue evangelismo. ¿Cuál fue el resultado? Cuando esas personas escucharon las buenas noticias que hay en Jesús. Dice que ellos se compungieron de corazón y le dijeron a ellos: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dios quiera que usted esta mañana, en su corazón, se esté preguntando: ¿qué hago? ¿Y qué le dijo Pedro? Repite después de mí esta oración. Venga, hablemos acá, aparte. Le voy a explicar. Arrepentidos, le dijo Jesús, Pedro. ¿Y de qué tenía que arrepentirse? De lo que él les dijo. Ustedes mataron a Jesús, no creyeron en Jesús. Deben arrepentirse y creer ahora en Él, en quien Él dijo ser. Crean en Él y vendrán tiempos de refrigerio. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bendición, qué gran cosecha. Solo los creyentes pueden eficaz y eficientemente testificar de Cristo, ya que Dios prometió capacitarlos, proveyéndoles de su Espíritu Santo. Estoy recapitulando ya para terminar. Segundo, el pecado que condena realmente a alguien es el de no creer en quien dice Jesús ser, y Él es el Señor y Salvador. No hay otro más. No hay otro camino. Tercero, solo el Espíritu Santo puede hacer que las palabras de los predicadores, de los evangelistas, misioneros o cualquier persona que confiese a Jesús traspase los corazones para salvación y conversión. Cuando ellos dijeron, cuando el texto bíblico dice que se compungieron de corazón, eso quiere decir que esa palabra que Pedro predicó traspasó su corazón, llegó al corazón. Humanamente hablando, nosotros llegamos al intelecto. Solo el Espíritu Santo puede hacer que la palabra de Dios llegue al corazón. Pero eso lo hace Él, libre y soberanamente. Iglesia, a nosotros nos toca seguir predicando a Jesús, porque si no hay predicación, no hay salvación. Dios ha determinado que la salvación de las personas sea por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Padres, sigan predicando el evangelio a sus hijos, que sus hijos conozcan a Jesús.
sigamos predicando el Evangelio a nuestras familias, a los vecinos. Y si usted no ha nacido de nuevo, si usted hoy dice, mi fe es intelectual, creo en Jesús, creo en todo eso, pero mi vida no cambia. Permítame citarle Juan 6, 37 al 40. Y crean esto que voy a leer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, si usted no es salvo, si usted no tiene vida eterna, es porque no quieres venir a Jesús. Verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Responde el verso 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Necesitas vida eterna, cree en Él. Pero es que me cuesta creer. Pídele a Dios, sé honesto con Dios. Dios, dame esa fe, la necesito. Me cuesta. No la tengo. Habla conmigo. Pídesela. No está malo orar al Espíritu Santo. Al contrario, ora al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, convénceme. Convénceme. Haz esto en mí. Cuando yo una vez iba para mi casa en horas de la madrugada, yo iba bien drogado. Yo había comprado una pelota de marihuana cuando quise fumar marihuana. Una pelota así, quería como sobrar a los amigos. Se dan cuenta que tenía una pelota así de marihuana. Entonces me hacía esos joints, ¿verdad? Y yo iba bien drogado. Yo le decía a Dios, si eso existe, haz algo conmigo. Yo iba drogado, pero yo estaba en depresión, yo quería suicidarme. Yo le decía a Dios, si usted existe, haga algo conmigo. No le encuentro sentido a la vida. Ni mi familia, ni la política, ni la plata, ni a mis amigos. Odio todo. Y quíteme este dolor de cabeza que tengo por esta marihuana. Y alguien drogado. Milagrosamente, el efecto de la marihuana se me quitó. Y eso fue como un sábado, y el martes una persona me invitó a ir a una casa a estudiar la Biblia. Me costó ir, pero el Espíritu Santo me llevó. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Clama a Él. Yo lo hice aún estando drogado. ¿Acaso que la droga puede impedir que un corazón desesperado por Él sea escuchado? Vamos a orar. Padre, le damos gracias que tú eres bueno y maravilloso. Tú eres digno de toda alabanza y toda exaltación. Yo te alabo y te doy gracias. Porque cuando vemos estas verdades a la luz de tu palabra, mi Dios, podemos decir que somos lo que somos por los méritos de este Dios trino. Podemos ver que fue tu Espíritu Santo quien me iluminó para salvación, quien me dio la capacidad de arrepentirme y de realmente volverme a Jesús, creer en realmente quien dice Él ser. Señor, toda la gloria suya. Al ver esto, mi Dios, nos arraizamos, profundizamos en convicciones, por ejemplo, de doctrinas, de que la salvación está segura en Cristo Jesús. Que pase lo que pase en nuestra vida, le daremos el cielo. Porque Jesús es Dios. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ese muerto vivirá. Como Él resucitó, Él cumple. Es un sello de que todo lo que Él dijo es cierto. Por lo tanto, Dios,
que tu Espíritu Santo convenza al Espíritu de pecado, justicia y juicio. Convence a las personas de quién realmente es Jesús. Convence a nuestros hijos, convence a nuestros familiares, convence a nuestros vecinos. Y si hay alguien acá, convence. Oh, Dios. O si alguien va a ver este mensaje en redes sociales, convence para su gloria y su honor. Y cuando sea convencido, el resto de pecados también serán perdonados y las personas serán libres de los demás pecados, de las mentiras, de las borracheras, de las avaricias, de los ídolos, de todos estos pecados. Continuarán batallando en nuestra alma, pero ya no nos conquistarán ni dominarán, porque hemos sido verdaderamente libres. Y Dios, que podamos presentar el Evangelio de manera sabia y que puede decir: el pecado que te condena es que no crees en Jesús. Tu vida está como está y es un efecto de esa causa. Y tu causa es que no crees en Jesús. Cree en Jesús. Tu vida va a ser transformada. Señor, las personas no quieren venir a Jesús de hecho por eso, porque aman sus vidas pecaminosas, porque aman las tinieblas, aman la oscuridad. Pero tú salvas a todo tipo de personas, no importa su pecaminosidad, no importa la profundidad de su maldad. Como vimos, yo creo que en la Biblia no encontramos a alguien tan terrorífico, un terrorista, era Saulo de Tarso, persiguiendo a gente inocente. Y ese era el efecto de su causa, que él no creía en quién era Jesús. No es sino cuando Jesús se le aparece y le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Saulo le dice quién eres y Jesús se le presenta: yo soy Jesús. En ese momento, Pablo entonces es salvo porque ahora cree en Jesús. Se arrepintió de ese pecado que lo condenaba y que hacía que él más bien anduviera asesinando, rompiendo el mandamiento, persiguiendo a la iglesia. Y más bien se convierte en el gran apóstol Pablo, que se dedicó su vida a estudiar a Jesús, a predicar a Jesús, a conocer a Jesús. Gracias, mi Dios, tú eres bueno, maravilloso y eterno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos, que puedan seguir disfrutando del día del Señor.